Las películas de superhéroes, amadas por unos, odiadas por otros, claramente sobreexplotadas en los últimos años, pero aún así un referente pop actual, siendo tan populares que año con año rompen los récords de taquilla, a pesar de ser muchos los críticos que se refieren al cine de superhéroes como simple, malo, fácil de hacer y etc., hay que admitir que hay películas de superhéroes muy buenas, ya sea por tener personajes memorables o por tener tramas increíbles, además de contar con los mejores efectos especiales posibles de la época, pero ¿cuáles son las mejores películas de superhéroes? Hoy vamos a averiguarlo, pero antes de empezar quiero aclarar que las posiciones de las películas no serán determinadas por mí, sino que me basaré en las opiniones de las páginas de IMDb, Metacritic y Rotten Tomatoes, las cuales a mi opinión son las más relevantes en cuanto a este tema se refieren. Si no llegas a coincidir con el puesto de alguna película, siéntete libre de dejar tu opinión en los comentarios, así que sin más relleno, este es el top 20 de las películas de superhéroes. Antes de ir con el top mencionaré algunas películas que se quedaron afuera del top por muy poco, pero que aún así cuentan con muy buenas calificaciones. Estas son: La Liga de la Justicia, ojo, no la de 2017, sino que la edición de Zack Snyder, una que a mi opinión fue una mejora considerable, algo larga eso sí pero disfrutable, aunque debo admitir que a mí también me gustó la versión de 2017, sí sé que tengo muy malos gustos. V de Vendetta, honestamente no sé si esta es una creación original de DC, pero según Wikipedia DC está vinculada directamente con la película. Esta misma fue estrenada en 2005, y aunque no le fue tan bien en Metacritic, alcanza a entrar en las menciones honoríficas. Superman 2, un clásico del cine y probablemente la más importante en la historia del cine de superhéroes, pues esta película le mostró a muchos estudios el potencial de los héroes en la gran pantalla, y a pesar de ser una secuela logra mejorar varios aspectos respecto a su antecesora. Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Marvel sorprendió a muchas personas con esta secuela de la tan querida Guardianes de la Galaxia, y a pesar de que me gusta más la primera, esta también la disfrute. Cuenta con buenas escenas de acción y comedia, algo excesiva a veces, pero funcional, y además cuenta con dos de las escenas más emotivas en el MCU, tal vez no sea mi favorita, pero sí merece su mención. X-Men Primera Clase, la primera parte de la trilogía del origen. Claramente esta es una película que sorprendió a muchos, pues antes de esta la última película con los mutantes fue la desastrosa Wolverine Orígenes. Esta nos mostró grandes y memorables personajes, además de una trama interesante, y aunque no es la mejor de la trilogía, es bastante disfrutable. Ahora ya que mostramos las menciones honoríficas, empecemos con el top. Esta es una película animada de 1993, y como la gran mayoría de películas animadas de Batman, esta también nos entrega una buena animación con una trama interesante, en la cual tras varios casos de asesinatos a líderes de mafias hechas por un vigilante misterioso, la policía empieza a sospechar de que Batman fue el responsable de los asesinatos, así que ahora es deber del murciélago encontrar al verdadero asesino y limpiar su nombre. Como dije, tiene una trama interesante, y se ha vuelto un clásico del cine de superhéroes animado. Vaya película tan increíble. Claramente esta película llegó en el momento justo, pues los fans de DC estaban bastante insatisfechos por el Joker de Escuadrón Suicida, pues a pesar de que Jared Leto sea un buen actor, el Joker de esa película se sentía muy exagerado y forzado, así que 2 años después de ese error DC nos trajo a una de las mejores versiones del villano siendo interpretado por Joaquín Phoenix. Esta película nos muestra los orígenes del némesis de Batman, con un tono bastante sombrío que recuerda a la trilogía del Caballero de la Noche, y a pesar de que la crítica fue bastante dura con la película, los fanáticos quedaron maravillados con esta versión del bromas, muchos incluso diciendo que esa película era el renacimiento de DC en el cine. El Señor de la Noche. Las interpretaciones de Batman antes de esta película eran un gran problema para DC, pues a pesar de no ser malas interpretaciones, la gente ya tenía la vara muy alta tras la interpretación de Christian Bale. Esto puso la vara muy alta para los siguientes actores que interpretaran al vigilante, pero entre todos ellos hubo uno que logró estar a la altura: Robert Pattinson, más conocido por actuar en la saga de Crepúsculo. Se midió al trabajo y junto con el director Matt Reeves, nos dieron una más que digna película de Batman, siendo al igual que Joker más oscuro en su argumento. Se sintió como una bocanada de aire fresco para los fans, que vieron como el Señor de la Noche regresaba de manera triunfal a las pantallas de cine. Hey, yeah, I wanna see you, baby.
Había una vez un actor llamado Ryan Reynolds el cual quiso probar suerte en el cine de superhéroes, participó en la considerada peor película de la trilogía de Blade, tiempo después participó en la considerada peor película de los X-Men, y mucho tiempo después participó ahora en DC en una de las consideradas peores películas de superhéroes. Parecía de que simplemente Reynolds no estaba hecho para el cine de héroes, hasta que mucho tiempo después el director Tim Miller le dio otra oportunidad para interpretar a Deadpool. El resultado, una de las mejores películas de Marvel que no forman parte del MCU, la película logró adaptar de una gran manera los cómics del irreverente personaje, además de manejar un humor más adulto y más violencia, pero el que se lleva un premio por ser lo mejor de la película es el mismo Ryan Reynolds, el cual hace una interpretación magnífica del antihéroe. A algunas personas les puede gustar más la secuela, pero aún así eso no quita lo relevante que fue Deadpool en su tiempo. Todas las películas de Spider-Man tienen algo que las hace sentir diferentes a las demás películas de superhéroes, bueno casi todas, y esto es el mismo personaje de Spider-Man, pues a diferencia de otros superhéroes que se centran nada más en su labor como héroe y dejan su vida personal en un segundo plano, con Spider-Man se siente distinto, pues aunque sí se toma en serio su labor de héroe, también debe lidiar con problemas personales que son comunes para las personas, cosas como el trabajo, tener pareja y demás cosas que toman gran parte de tu tiempo. Son también los problemas de Peter Parker en sus películas, y en esta película se toma ese concepto y lo construyen de la mejor manera. Peter pierde su trabajo, la morra que le gusta lo deja porque no tiene tiempo para ella, le va mal en la universidad, tiene problemas económicos y encima se enfrenta a otra gran amenaza en la ciudad, mientras que el Clarín lo desprestigia. Si a ustedes les pasara todo eso, ¿qué harían? Pues yo creo que la gran mayoría tomaría la misma decisión que Peter Parker, dejar de ser un héroe para mejorar tu vida personal. Eso es por lo que a la gente le gustó tanto esta película y en general con el personaje de Spider-Man, porque es una persona común que de repente obtiene poderes. Además de esto, la película cuenta con buena comedia y grandes escenas de acción. Tal vez estoy inflando más la película de lo que es, y si eso es verdad lo digo más que nada desde la nostalgia, pues esta es la primera película de superhéroes que vi, o al menos recuerdo que fue la primera, pero a pesar de eso es una película demasiado buena que les recomiendo ver. Solo quiero que considere. Debo admitir que de todo el MCU el personaje que mejor me cae es el Capitán América. No les podría explicar el por qué, simplemente me cae bien el vato, y además que sus películas son bastante disfrutables. La primera, a pesar de ser básica y genérica, tiene sus buenas escenas de acción para mantener a la gente entretenida. La del Soldado del Invierno es sorprendente y a pesar de sentirse más como una película de espías que de Marvel, sí la disfruto pues su tono serio y cómo afecta a todo el universo de Marvel es interesante. Y ahora la película por la que estamos aquí, la tercera parte, mejor conocida como Civil War, una película que fácilmente entra en mi top 5 de películas favoritas de Marvel, nos muestra un conflicto bastante inteligente y entendible, que son los acuerdos de Sokovia, nos introduce a varios personajes increíbles, entre ellos la mejor versión de Pantera Negra, y además de eso en mi opinión al segundo mejor villano del MCU, alguien que con los recursos mínimos logró hacerle más daño a los Vengadores que incluso dioses todopoderosos. Y si eso no te convence, tal vez te convenza la mejor escena de pelea de todo Marvel, si como dije la mejor, una verdadera joya, algo infravalorada, porque después de esta llegarían las películas más importantes del MCU. Tengo un problema con este puesto, si debo admitir que esta es una de las películas más entretenidas de la fase 3 y la más divertida de las películas de Thor, pero aquí es donde a mi opinión inicia, o al menos se empieza a notar uno de los mayores problemas de Marvel, anteponer el humor a la trama, porque créeme, con esta película mínimo te vas a reír unas 5 veces. Es, básicamente, chiste tras chiste tras chiste, transformando a Thor de un dios serio a un dios buena onda, cosa que no está mal, pues después de un mundo oscuro dudo que la gente sintiera algo de interés por el Thor serio, pero a su vez los momentos serios con este personaje se sienten un poco forzados, pues en un momento se nos muestra cómo se muere su padre y se destruye su martillo, pero esto a Thor no parece afectarle tanto como debería. La verdad, y sé que esto va a ser una opinión impopular, pero a mi opinión la mejor película de Thor es la primera. Sí, ya sé que me van a funar por decir eso, pero es la verdad, siento que la primera película está muy infravalorada, pero bueno, a fin de cuentas esta es mi opinión, y si tú tienes otra pues está bien, no todos podemos estar en lo correcto. Una aclaración totalmente innecesaria de que lo dicho anteriormente es broma, pero bueno, aquí está Thor Ragnarok número 14.
Los Vengadores, la película que hizo historia en el cine de superhéroes, este ha de ser el crossover de superhéroes más popular en ese tiempo, una completa locura que sorprendió a todos los fans, pero ya a más de 10 años después de su estreno, podemos decir que es la mejor película de la fase 1 de Marvel y una de las mejores del MCU, se les da a cada uno de los Vengadores su tiempo justo y necesario en pantalla apenas contando con relleno, pues la mayoría de las escenas ayudan a la trama a progresar a diferencia de Era de Ultron, también le debo hacer una mención a Loki, un gran villano que desarrolló a los Vengadores hasta un punto donde se volvieron los iconos del cine de superhéroes por más de una década y aún lo siguen siendo. Mi conclusión para esto es que es un más que digno inicio para este grupo de héroes. ¿Recuerdan esa época en donde la gente hablaba de los X-Men y lo chingones que eran? Pues eso fue gracias a esta película. Primera clase puso la vara para la trilogía, pero esta parte la destrozó totalmente. Iniciemos con que en esta película introdujeron al Quicksilver de Evan Peters, la mejor versión de este personaje, pero junto a eso viene una trama interesante que te logra dejar con muchas expectativas por la última parte de la trilogía, la cual a todo esto ¿cuál era? Así ya recuerdo, pero volviendo a días del futuro pasado, la verdad nunca fui fan de los X-Men, sí sabía que lo ves no era chingón y todo lo que quieras, pero en realidad nunca le mostré gran interés a esta franquicia, pero ahora que vi la película les puedo decir que es una de las mejores películas que he visto. Denle una oportunidad si no lo han hecho y si ya se la dieron vuélvansela a dar, se lo merece esta película. Y aquí empezamos. Creo que si pregunto a cualquier persona cuál es la mejor versión de Batman, la mayoría de las respuestas van a ser que la versión de Christian Bale, a pesar de que la parte más conocida de la trilogía es la segunda, todo debe empezar con algo y siento que esta es una de las mejores formas de empezar. Como toda primera parte nos introduce a Bruce Wayne, un hijo de millonarios que le tiene miedo a los murciélagos y que termina viendo cómo sus padres son asesinados, y ya más grande se da cuenta de la basura que es la ciudad en donde vive, un lugar lleno de crimen y mafias, así que decide darse un tiempo, desaparecer unos años y volver para impartir justicia de la mejor manera, así viviéndose Batman. Y Dios, que Batman tan increíble resulta ser un vigilante que busca combatir el crimen a pesar de que todos estén en su contra, y aunque debo decir que la película tiene sus puntos bajos como los villanos, pues sí, aunque el espantapájaros se vea muy amenazante no termina de convencer, y el otro villano que no recuerdo ni cómo se llama, tampoco es que sea el mejor, y por esa razón es que tal vez esta película está peor calificada que las otras dos, pues en las otras partes los villanos destacan y llevan la película a otro nivel, pero en esta lastimosamente no lo logran. Ojo, no quiero decir que sea una mala película, para nada, es de hecho de las mejores de toda la historia de DC, pero le falta ese algo para ser tan buena como las otras. Como amo esta película, antes que nada debo decir que esta es a mi opinión la mejor película del MCU, pero ¿por qué digo esto? Porque es básicamente todo lo que debería ser una película de superhéroes, sería, con una gran amenaza, con toques de humor, un villano con una razón entendible y relleno al mínimo, dejando al espectador preparado para Endgame. Iniciemos con lo ambiciosa que fue esta película, no solo centrándose en los Vengadores que de por sí son muchos, sino que se nos muestran también a los Guardianes de la Galaxia, y de alguna forma la película logra que todos tengan su justo tiempo en pantalla y se luzcan, desde Iron Man hasta Thor, el Capitán América. Hulk sí se quedó a deber demasiado, pero bueno, eso es un mal menor, pero sin ninguna duda el que más se luce en esta película es el villano Thanos. Aquí se nos muestra como el más cabrón, sin las gemas es capaz de humillar a Hulk y con ellas es prácticamente imparable, sus razones para ser malo son tan buenas que tú como espectador puedes entenderle a la perfección por qué hace eso, utilizando de la forma más extrema el término de que el fin justifica los medios, además de que este mismo termina básicamente perdiendo, pues lo sacrifica todo, las cosas que más amaba en el mundo solo para cumplir su objetivo y al final lograrlo solo para terminar mirando la puesta del sol, sintiendo que le ha hecho un gran favor a la galaxia, y claro que lo hizo. No hay que olvidar las escenas de acción que son de las mejores que se han visto, efectos especiales de la mejor calidad y una situación final que al menos en la fecha en donde se estrenó nos dejó a todos con la duda de cómo saldrían de este problema los Vengadores. Como dije, es mi película favorita de todo el MCU.
No sé ustedes, pero cuando se estrenó esta película yo no tenía ni idea de quién eran los Guardianes de la Galaxia, así que me la vi sin saber absolutamente nada y al terminar de verla me sentí muy intrigado por estos personajes, y es que hay que admitirlo, la película hace a sus protagonistas muy carismáticos y fáciles de simpatizar, el humor es bueno, algo excesivo en algunos casos, pero funcional en la mayoría de la película, el villano se mostró como uno de los más fuertes de las películas de Marvel, pues fácilmente hubiera ganado, pero porque esta es una película de superhéroes no lo terminó haciendo, y el mejor punto de esta película son sus canciones, sin duda es de las películas del MCU con mejor banda sonora, y además esta se sintió bastante fresca, pues con esta película Marvel expandió las posibilidades del universo cinematográfico hasta el infinito, sin duda una película que te entretendrá y disfrutarás mucho viéndola. La verdad, en este puesto no quiero sonar como las clásicas personas que dicen, ay no, antes Marvel sacaba buenas películas, ahora solo hace basura. Porque sí hay que admitir que actualmente Marvel sí ha sacado bastante contenido de calidad cuestionable, pero también hay que reconocer que de vez en cuando sacan buenas películas o series, pero hablando únicamente de la película, si tu universo cinematográfico debe iniciar de una forma, lo mejor es que inicie así, con una película buena que plante las bases del universo, pero que a su vez no esté tan cargada de detalles, y aunque se podría decir que el argumento de esta película es simple, la verdad funciona bastante bien, pues esta es la historia de un inventor de armas, que un día es secuestrado y descubre que sus armas no solo son utilizadas por gente buena en busca de paz, sino que también las utilizan criminales y terroristas para completar sus objetivos. Esto lo hace recapacitar y dejar de construir armas, para enfocarse él solo en luchar por la paz, dejando cosas de lado como el villano, que es uno de los más flojos en Marvel. La verdad, la película es entretenida, pero lo que hace a la película brillar es el mismo Tony Stark. La interpretación de Robert Downey Jr. debe ser de las mejores en todo el MCU, si no es que es la mejor, este mismo se carga toda la película a sus espaldas y termina siendo lo más entretenido de ella, una forma magistral de empezar el universo cinematográfico más exitoso de la historia. Aquí estamos con una gran película que me sorprendió, pues a pesar de todas las críticas positivas que tenía la película, la verdad no se me hacía interesante para verla, pero para hacer este video la vi y la verdad es que es fantástica, pues Fox, al ver que no pudieron hacer bien los orígenes de este personaje, decidieron romperla con su final, una película emocional y entretenida, mostrándonos una trama donde los mutantes ya no existen, o bueno, ya casi no existen, pues los únicos que quedan son Logan, Charles Xavier ya de 90 años y Caliban. Después descubren que un tipo está haciendo experimentos de ADN para crear mutantes y utilizarlos como arma. Como dije antes, una película fantástica y sin lugar a dudas la mejor película de los X-Men. Esta es una de las dos películas de Marvel que fui a ver al cine en su estreno, pues honestamente sí estaba muy emocionado con esta película y al salir del cine terminé con una agradable sensación casi perfecta, casi porque al frente mío había una pareja que no dejó de hablar durante toda la película, pero en cuanto a la película no tengo ninguna queja, bueno sí tengo una, en mi opinión es demasiado larga, tal vez que dure unos 20 o 30 minutos menos sería perfecta, pero siento que a veces la película se va mucho por las ramas y deja mucho relleno más que nada al inicio, pero bueno, dejando de lado mis quejas, esta es la mejor película de Spider-Man dentro del MCU, pues aunque Homecoming y Far From Home no son malas películas, tampoco es que destaquen mucho. En esta película se nos muestra a un Peter Parker viendo como tras la revelación de su identidad como Spider-Man toda la sociedad se le viene encima, esto no solo afectándolo a él sino que también a sus amigos, así que decide ir con el Doctor Sexo para hacer un hechizo y que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man, pero por un contratiempo fácilmente evitable termina pasando lo que ya sabemos, todos los villanos de las películas anteriores llegan a la dimensión de Spider-Man y empiezan a hacer caos. Primero que nada debo decir que esta película es más que nada fanservice, pero implementado de una manera increíble, y aunque a veces los villanos actúan de formas extrañas, pues se lo salvo porque aquí hay una de las mejores interpretaciones en todas las películas del arácnido, y obviamente estoy hablando del Duende Verde. Este mismo hace lo que quiere con la película y termina dándole al Peter Parker de Tom Holland el desarrollo que no tuvo en dos películas, y punto aparte para el final.
el final que termina consolidando a Peter Parker como el verdadero Spider-Man, sacrificándolo todo haciendo que todos olviden su existencia, solo para salvarlos, simplemente épico. Y pues hablando de lo más importante de la película, que claramente fue la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, pues está bien, tal vez me hubiera gustado un poco más de Tobey, pero está bien, pero claro que les doy un punto por hacer ver al Peter Parker de Andrew Garfield también. Básicamente redimieron al Spider-Man más olvidado de los tres. En conclusión, Tremenda obra maestra, 20/10 y COD. solo voy a decir eso. Esta es la otra película de Marvel que vi el día de su estreno en el cine, y al igual que con Spider-Man No Way Home, salí del cine con una sensación de satisfacción y alegría, pero al igual que con la película anterior, tengo la misma queja de que dura demasiado y tiene a veces demasiado relleno, pero bueno, dejando eso, que nos trae esta continuación de Infinity War, pues nos muestran las consecuencias del chasquido 5 años después, con un mundo intentándose recuperar del suceso anterior, pero gracias a Ant-Man hay una esperanza de recuperar las gemas y devolver a todos los desaparecidos, la cual termina siendo el viaje en el tiempo, y desde aquí empieza el mayor problema que la gente y críticos vieron. La película argumentalmente es horrible, pues muchas cosas suceden porque sí y rompen con muchas leyes que ellos mismos habían puesto, pero esto tampoco termina destruyendo la película, solo le baja un poco el nivel. Aquí también tenemos el inicio de una de las versiones más extrañas de Hulk, la mejor versión de Iron Man, que de por sí ya era buena, pero aquí logran mejorarla, y lo que para mí es el mayor problema de la película, Thanos, a diferencia del de Infinity War, lo siento un poco rebajado con agua, pues al inicio de la película lo matan y luego con su versión del pasado no se siente igual. No sé si yo le estoy dando demasiado crédito al Thanos de Infinity War, pero siento que el de esta película no llega a la altura del anterior. Ojo, aún así es buen villano. Además, la película nos da varios de los momentos más épicos del universo cinematográfico, como cuando el Cap levanta el martillo de Thor, y la batalla final, pero de ahí en más prefiero mucho más Infinity War. Aún así, esta es una gran película que, si hubiera terminado el MCU, hubiera sido un final perfecto para la saga. Si tuviera que definir esta película en una frase, es un más que digno final para la mejor trilogía de superhéroes que hay. En esta se nos muestra a un Batman con bastantes secuelas de la película anterior, pues aparte de su deterioro físico, la policía está en busca del murciélago, dándole demasiados problemas a Bruce, pues además de eso su compañía entra en bancarrota por haber dejado su proyecto del reactor, y todo esto termina con Bruce buscando la ayuda de Selina para saber dónde está Bane. Al final termina cayendo en una trampa y Bane demuestra su fuerza y maldad con el murciélago y le termina dando la paliza de su vida, llevándolo a una cárcel en Medio Oriente en donde había pasado su niñez. El plan de Bane es simple, pues busca completar la misión que la Liga de las Sombras tenía, la cual era destruir Ciudad Gótica, solo que en vez de buscar desestabilizar a la sociedad y cosas del tipo, opta por una solución más efectiva, la cual es utilizar una bomba nuclear y destruir todo. Pero bueno, luego Batman termina saliendo de la prisión en Medio Oriente y vuelve a Gótica para acabar con Bane. Aquí se nos revela de que el verdadero líder de la operación era una tipa llamada Talia, la cual era hija del tipo que Bruce mató en la primera película. Claramente Batman termina venciendo, pero decide sacrificarse, pues la bomba nuclear aún estaba activa y termina muriendo el murciélago, pero salvando la cuidad. Vaya película, una exquisitez casi perfecta, pero aún así no es la mejor de esta trilogía. Sí, ya sé que no esperaban ver una película como esta en el top, pero esta misma cumple con todos los requisitos. Es una película. Sí, y en ella hay superhéroes. Sí, así que sigamos. Hubo una época en la cual esta era la película con más potencial en el catálogo de Pixar, pues en ella se mostraba una sociedad en donde los héroes eran ilegales porque causaban demasiados destrozos. Una razón entendible, pues imaginemos qué sucede después que Superman derrote al Lex Luthor destruyendo media ciudad. ¿Quién se hará cargo de los destrozos? ¿Qué ocurrirá con la gente que se quedó sin hogar por la lucha? Esta película toma esos argumentos y hace que los héroes sean ilegales, y después de eso nos presenta a Mr. Increíble, un héroe retirado que lo único que quiere es revivir sus viejas glorias,
así que cuando le dan la oportunidad de volver a la acción no lo duda y acepta, pero todo termina siendo una trampa del villano de la película, Síndrome, el cual en un momento hablaremos de él, pero al final toda la familia increíble se une y derrotan al villano, junto a la ayuda del Pongan Bachata. Como dije al inicio, esta película tenía una trama con mucho potencial que utilizaron al máximo en la película. Cada integrante de la familia Park tiene su momento de brillo y las escenas de acción están muy bien hechas, pero lo que más me gustó de la película es su villano. Síndrome es probablemente el mejor villano de todo Pixar, tiene historia con Mr. Increíble y una razón entendible para odiarlo, además de que este mismo logra ser un rival intimidante a pesar de no tener poderes, y lo mejor del personaje es lo cruel que es, no le importa ni le tiembla la mano para asesinar a varios super solo para completar su plan, y a pesar de que al final es derrotado por un bebé, no se puede decir que no fue una gran amenaza y un villano de los GOT. Además de eso, la película cuenta con una buena comedia y a varios personajes muy entrañables, una verdadera obra de arte. Lástima que la segunda parte no llegó a la altura. Mi nombre es Peter Parker, y seguro ya saben lo demás. Esta película es básicamente lo que tuvo que ser No Way Home, una historia fantástica, que tampoco se extiende más de lo necesario. Ojo, no estoy diciendo que No Way Home sea una mala película, de hecho como ya mencioné en su puesto, se me hace una película increíble, pero es que Into the Spider-Verse lo supera con creces, desde su trama hasta su fantástica animación, la cual por momentos baja los cuadros por segundo para hacer lucir las escenas como si fueran de un cómic. La trama se siente fresca y todos los Spider-Mans tienen sus momentos de brillar, además de que los tres Spider-Mans principales brillan más que nada, pues Miles Morales es un protagonista increíble con el cual la gente puede empatizar de una forma fácil. Gwen Stacy también brilla en sus escenas, pero en mi opinión el mejor de los tres es Peter Parker. No solo está para hacer la comparación entre un Spider-Man novato y uno con experiencia, sino que es la viva imagen de lo que Spider-Man representa, que a pesar de todos los problemas, Spider-Man se pone de pie y sigue adelante. Apartado especial al villano principal. Kingpin es un gran villano que impone respeto con su mera presencia y tiene un objetivo que podemos llegar a entender. Sin duda una película a la que le debes dar la oportunidad, pues Sony sí logró redimirse con esta película después de varios años entregando contenido cuestionable. Y después de tanto al fin hemos llegado al puesto número 1, y la película que está aquí creo que la mayoría sabe cuál es, pues porque no podía ser nada más ni nada menos que la película del Caballero de la Noche. ¿Qué se puede decir de esta película que no se haya mencionado antes? Básicamente es una obra maestra, nos muestra al mejor Batman de la trilogía, y también a los dos mejores villanos, el primero siendo Harvey Dent, mejor conocido como Dos Caras, alguien que desde su primera aparición ya muestra sus ideales, los cuales son quitar la mafia en Gótica, pero que por una serie de sucesos termina volviéndose un villano increíble. Pero si de villanos hablamos, estoy obligado a mencionar a la mejor interpretación de un villano en historia, y es la interpretación del Joker por parte de Heath Ledger. Este se mete tanto es su papel que parece que ni siquiera está actuando, este mismo le hace una guerra psicológica al murciélago a un nivel inimaginable. A nivel técnico esta película es insuperable, pues si logra mostrar a Ciudad Gótica como el peor lugar en el mundo, aparte de que esta película nos ha dado varias de las mejores frases en películas de héroes. Sin duda una película que si no has visto por alguna razón debes ver, y si ya la viste vuélvela a ver, estoy seguro que no te arrepentirás. Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado te agradecería si dejaras tu like, eso es un gran impulso para seguir trayendo más contenido al canal, así que sin más que decir me despido y será hasta una próxima ocasión.